cuando las barritas suben y bajen, ese es el momento de hablar. Entonces veo aquí barritas subiendo y bajando. Entonces está el momento de hablar. Es momento de Y sé hablar. que otras barritas van a ver. Claro. Sí, ya. ¿Hay que saludar o no? ¿Cómo se comienza? Hola, tejedores. Hay que saludar. Babe, tonight my heart is on fire and I can't help thinking of you. Babe, tonight my soul is getting higher and I can't Bueno, hola a todos. Hola a todos. Eh, Estamos inaugurando este podcast. Exactamente. Como todo primer podcast, siempre es difícil hablar ante un público inexistente. Que no sabemos si nos van a escuchar alguien. Entonces, Exactamente. no sabemos si va a salir esto de la casa, pero le vamos a conversar igual. Pero lo importante es hacerlo. Eso siempre es así. Sí, si alguien le puede aportar en su día a día, súper bien. Súper bien. Esperemos que los autos esta vez nos dejen hablar. Porque Hicimos unos intentos fallidos con carreras de autos fuera parecidas. exactamente, creo que con el tema del toque de queda acá en Chile, producto de la pandemia, justo a la hora peak empiezan a correr los autos antes de llegar a la casa, escapando del toque de queda. Exacto. Bueno, comentar un poco por cómo parte esto, ¿qué esta locura? Sí, bueno, comentar quiénes somos primero y de qué vamos a hablar, ¿no? Este es un podcast de tejido y otras cosas, en realidad. Sí. Tejido, derivados, reflexiones. Tejidos de una tejedora y un no tejedor. Sí, exacto. Yo soy la Polilla Tejedora en Sí, Instagram. Yo soy Balwan en Instagram. Y vamos a conversar un poco de todo el gran abanico que hay en temas de tejidos, lana, tintorero. De a poco yo me he ido familiarizando con el tema, sin quererlo. Sí, un poco obligado, porque yo creo que le También. pasa a muchos tejedores que se ponen un poco obsesivos con el tema. Entonces empiezan a conversar y bueno, no queda otra, o te unes O mueres. o mueres. Pero fíjate tú que... o pierdes. Claro, pero fíjate tú que pese a todo, solo que lo planteas un poco negativo, pero en realidad es interesante. O sea, para mí me causa curiosidad el tema. Y de a poco he ido informándome más sobre todo esto. Pues bueno, y preguntándote a ti también mis dudas, pues, que son bien básicas a veces. Claro, entonces bueno, la idea del podcast es conversar todo lo que tiene que ver con estos temas desde dos perspectivas diferentes, que es del tejedor, el no tejedor, y de esa forma también vamos aportando distintos puntos de vista. Claro. Y reflexiones, ¿no? Porque Sí, también. tenemos además involucrando- formaciones muy distintas, entonces Sí, bastante opuestas, diría yo. Sí. Incluso. sí. Bueno, partimos hablando un poco, ya que introdujiste el tema, contemos un poco contemos de por qué se llama como se llama, ¿no? Bueno, sí. Bueno, el patrón de Turing, pensando un poco en el nombre, siempre es difícil ponerle a cualquier obra un nombre, es difícil. En este caso me llamó mucho la atención desde mi parte, porque yo escogí el nombre entre comillas y luego lo decidimos cuál elegir, digamos. Bueno, elegí a Turing, que es un personaje que es Alan Turing, que aparentemente no tiene mucho que ver con tejidos ni lana, ¿cierto? No hay mucha relación, aparentemente, que fue un científico, es un informático que es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación, precursor de la informática, etcétera. Él estuvo en el periodo de la Segunda Guerra, ¿cierto? Claro. Bueno, trabajó con el proyecto de la máquina Enigma, etcétera, ¿cierto? Bueno, lo interesante que yo vi en él, digamos, como personaje, era el tema de que a través de una teoría, antes de morir, antes de que lo mataran de alguna forma, elaboró una teoría, ¿cierto? Para explicar la creación de patrones en los seres vivos. Y esto me pareció muy... se provocó una sinergia, digamos, algo que mezcló muchas cosas, que tiene que ver con un poco lo que nos vas a contar tú, que no solamente eres tejedora, ¿cierto? Claro, yo soy científico de formación. Exacto. Bueno, no hay una formación científica, la verdad es como un poco... es como decir yo soy artista. Claro. Ya no, yo soy científico, no. O sea, de espíritu científico. Claro, de espíritu científico. Bueno, me dediqué a hacer ciencia, soy investigador. Entonces me hizo mucho sentido porque
Baldwin, cuando empezó a buscar el nombre y buscar tratar también como vincular el tema de patrones en relación al tejido, porque yo hablo todo el tiempo patrón, Exacto. con algo científico, entonces unió esas dos cosas y yo creo que sin buscarlo un poco pasó que Turing para justo mi área de investigación es súper importante, porque yo estudio temas de autoorganización que tienen que ver cómo las partes de un sistema involucran el todo. Entonces para mí eso era un poco el tejido. Cada punto, ¿cierto? Es importante para poder formar este diseño, esta prenda, lo que sea. Y eso se ve como a distintas... O sea, lo fui descubriendo también a medida que iba tejiendo. Y yo creo que a varios nos ha pasado que cuando uno está tejiendo, al principio, obviamente que no parece nada. Después uno va dudando porque no entiende mucho si vas a llegar a algo. Crees que incluso a lo mejor no va a resultar hasta que finalmente tienes todo listo, lo terminas y te das cuenta que tiene todo el sentido, todo lo que hiciste antes. Claro, hay un proceso. Claro, desde la perspectiva de alguien que está comenzando. Después uno ya pierde a lo mejor esa impresión, porque ya como que sabes un poco qué va a pasar al final. Claro. Pero cuando uno lo está descubriendo pasa eso, que te das cuenta que cada cosa que tú estás haciendo contribuye a la formación de un todo. Y eso es un poco lo que yo estudiaba. Entonces dije, o sea... Claro, y conecta mucho con, mientras hablabas, relacionado un poco con el arte, ya que lo mencionaste, un poco el proceso artístico también. Que en las obras se genera un tema de no racionalizar tanto en el proceso, para que surja la obra, digamos. Claro. Y un poco lo que tú explicas con otras palabras. O sea, es súper interesante cómo se unen esos mundos, digamos. Sí, es interesante además porque... creo que un poco te hace cambiar la forma en que tú piensas las cosas igual. Claro. O sea, yo tengo esa formación y por lo que, además por el tema en el que estudio, tengo que ver las cosas de esa forma, de que todo va a contribuir a algo más grande. Sin embargo, cuando uno está en el día a día, en lo cotidiano, uno no piensa así. Uno piensa mucho más, de forma más racional. Exacto. Entonces, como que te da... esto te cultiva mucho la paciencia, el analizar, el estar como racionalizando, porque al final tienes que terminar esto calladita, digamos, siguiendo las reglas para poder encontrar el final y verlo de tu producto. Es lo que los psicólogos, bueno, el término se ha puesto de moda, pero creo que viene bien a cuento. La resiliencia, pues como esto de enfrentarse a algo difícil, claro. Y que, bueno, al inicio siempre es difícil. Yo te he visto sufrir con... O sea, con claro, cosas... sí, y muchas veces queriendo desarmar todo, porque te digo, no, esto no va para nada, no, esto va a quedar grande, no, esto no sé qué. Claro. Y al final, y siguiendo en el fondo las reglas que te dice el diseñador y todo eso, y aún así tú dices, no, es que esto no me va a quedar bien. Bueno, a veces es verdad que no queda bien, pero, pero muchas veces queda bien. Y de hecho una de las cosas que tú siempre me dices, ¿viste? ¿Viste que al final queda bien? Exacto, sí. No estés tan insegura con el proceso, porque el resultado puede ser distinto. Pero sí, es así. Bueno, por mi lado yo vengo de un mundo distinto, no de la ciencia, vengo del mundo humanista, digamos, en comunicaciones, que, bueno, alejado un poco del mundo de comunicaciones, estos últimos años. Yo estudié periodismo, pero me alejé del mundo de las comunicaciones y ahora estoy más involucrado en el mundo de la ciencia. En parte gracias a ti, creo yo. Como que son inquietudes que yo siempre tuve, pero... Sí, pero a veces es un poco hermético el mundo científico. Claro. Entonces... tiende a ser un poco, claro, como que si no estás metido en ese mundo es difícil llegar, digamos, porque todo se mueve además con un tema casi como de recomendaciones o no sé. Entonces, y viéndolo desde fuera, puedo decir también que hay un tema de nomenclatura lingüística, por decirlo así. Es decir, ustedes, digamos, trabajan con un lenguaje totalmente distinto a otras profesiones, digamos, a otras disciplinas. Bueno, y hay que saber cuadrarse a ese lenguaje, porque cualquier imprecisión es loco, porque estamos acostumbrados nosotros, los que no somos científicos, a hablar con mucha imprecisión y hacernos entender las ideas, digamos, ¿cierto? Claro. Por contexto, qué sé yo. Y ustedes están bastante alejados de eso, pues los contextos son bien no los toman muy en cuenta, digamos, tienen que basarse más en los hechos, digamos. Entonces, entablar esa comunicación con ese tipo de lenguaje, a mí me resultó difícil al comienzo, pero ahora
cada vez Sí. más lo he podido solventar, digamos. Bueno, yo Pero creo es que ha difícil. sido como viceversa, porque uno al final, como les decía, bueno, lo que decía Pablo Bueno, o Baldwin, que al final como el lenguaje es distinto, eso genera, o la forma de hablar, si el idioma es el mismo obviamente, Exacto. pero la forma de hablar es distinta y eso genera una distancia social, una distancia, y uno termina comunicándose además por los tiempos que uno maneja, comunicándose con la gente de tu misma área, no diversificas mucho. Entonces eso hace que también sea como más aislado y uno a veces hasta uno mismo, ¿no? A lo que te pasa a ti para este lado, a mí igual me pasaba para el otro cuando Claro. hablaba con personas como pasa en el mundo de la difusión, por ejemplo. En la difusión Claro. científica, bueno, estamos hablando casi de ciencia, pero ya vamos a salir de esto. sí, En el tema de la difusión científica, por ejemplo, pasa mucho eso. O sea, los equipos de científicos que trabajan en difusión les cuesta mucho conectar con la difusión en sí misma. O sea, sí. es Yo súper creo que por eso la complejo. ciencia se aísla mucho Claro. y claro. Bueno, pero para que nosotros no nos aislemos, Exacto. nosotros pensamos en el tema de Ujú. el patrón de Turing, que es nuestro podcast. Justamente para lo mismo, comunicarnos desde aspectos tanto como científicos como desde las comunicaciones, del humanismo, digamos, en esos temas que son de tejido, bordado, Claro. que todo- Algo que responde como a otras perspectivas, ¿no? De Exacto, salir sí. un poco de esa. Sí, que no es tan hermético. O sea, nada, Eso. con todo esto nos estamos dando cuenta que nada es tan hermético. Sí. Si uno puede hablar de tejido, puede conversar de cine, puede conversar de ciencia, puede conversar de Y muchas nos cosas. hemos dado cuenta en todas nuestras conversaciones que al final hemos terminado reflexionando Sobre distintas cosas que a partir del tejido, pero que no tienen nada que ver a veces con cosas tan concretas del tejido. Exactamente. Son como derivados, temas que salen y la idea Sí. también para nosotros sería como expresar un poco y compartir esas reflexiones con ustedes. Y eso un poco es el espíritu del podcast y así surge la idea de querer realizarlo, porque por conversar nosotros conversamos de muchos Uf, temas. Sí, siempre decimos, bueno, ahora es como concretar un poco el tema del podcast en un tema, pero Sí. en realidad siempre hemos dicho nuestras conversaciones de sobremesa deberían para ser un grabadas capítulo. porque no es que nosotros seamos súper interesantes, lo No, que pasa no. es que reflexionamos a veces y conversamos mucho de Claro. temas que Surgen divergen, muchísimas ideas. Sí, surgen ideas que decimos, oh, mira, esto es Y se van interesante. conectando y concatenando muchas ideas. Entonces Claro. eso es interesante. Quizás no tanto por el contenido, como dices tú, si somos Sí. igual que la gente Sí, normal. nosotros nos digamos. reflexionamos de No. forma más inteligente que el resto. No, jamás. Pero sí tenemos, lo bueno que hacemos a veces es comunicarnos desde varios puntos de vista. Bueno, Claro. al ser de distintas disciplinas, eso ayuda mucho, enriquece. Claro, exacto. Bueno, creo que Entonces puedo... es buen momento ahora Ujú. para conversar un poco es buen momento porque justo da pie a conversar un poco del mundo de las lanas en sí mismo. O sea, ¿cómo llegaste tú, por ejemplo, al mundo de las lanas? Claro. ¿Cierto? Como en hechos concretos, digamos. Sí, bueno, yo llegué, o empecé en realidad, concretamente, yo creo que el 2012 como en temas de crochet, y yo creo que todos partimos un poco Cierto. con temas de crochet, Sí, ¿ah? cierto. Bueno, las manualidades para mí siempre han sido súper importantes, pero por temas de estudio y todo eso, y además que siento que cuando uno hace manualidades tienes que estar como un poco más establecido, o eso así lo veía yo, en un lugar. Y yo desde que me fui a estudiar, que estudié fuera de la ciudad donde yo vivía, transitaba de un lugar a otro, entonces poco tenía espacio, no tenía ni para guardar una foto, entonces Claro. no tenía que todo caberte en 2 maletas y por lo tanto las artesanías, las manualidades y todo eso quedaron afuera. Y Hasta en los tiempos de estudiante, hay que decir Y que, además, que esos claro. son tiempos bien especiales. Exacto, Sí. entonces me enfocaba en otras cosas y las fui perdiendo hasta ya como más o menos el 2012, en donde ya estuve como un poquito más estable. Y empecé como a retomar y fue como revivir, pues si era algo que yo Sí. había hecho desde pequeña. Después se me ocurrió estudiar un doctorado y obviamente que fue a pique. Bueno, coincidió con la pandemia también. Hay como Sí. varios eventos que hicieron. Claro, pero claro, desde el 2012 Sí. hasta este tiempo más o menos, bueno, hubo hartos tránsitos entre medio también el doctorado y ya llegó la pandemia en donde yo creo que a todos nos movió el piso de diferentes distintas formas, formas. claro.
Claro, entonces si bien hacía como un poquito crochet y hacía cositas y poquito, digamos, durante todo este tiempo bordaba o hacía ese tipo de cosas, creo que con la pandemia se fue acrecentando la necesidad. Sí. Y creo que fue en general como una explosión, ¿eh? Por lo que, Sí. bueno, tú me comentaste por un lado y después Sí. yo pude ir viendo que hubo como una Claro. explosión con esto del tema del tejido. Impresionante Sí. fue. Sí, fue súper Sí. impresionante porque todos, yo creo que, bueno, y se vio por temas ya más concretos, ¿cierto? Estadísticas, ventas, todos los Sí. economistas empezaron a decir, Sí. el mercado del tejido se fue muy para arriba. Yo la verdad que desconocía obviamente eso, yo creo que todos vivimos no estás pensando en qué es lo que está de moda. Entonces cuando yo empecé, partí obviamente que cuando estás terminando ya el doctorado en un momento así tan estresante como ese, en general todas las finalizaciones de etapa son súper estresantes para cualquiera, creo yo. Sí. Plus pandemia, además, entonces como fue súper fuerte y eso hace que uno vuelva a reconciliarse o a buscar en uno mismo, como cosas Claro. que te calman. La ansiedad, Sí. porque no podía salir tampoco. Sí. Una de las cosas que nosotros hacíamos harto era salir a cerro. Claro, A caminar. vivíamos bastante vida Vivíamos- exterior, sí, exterior, saliendo, claro. trekking y miles de Exacto. cosas. Sí. Entonces era como ya buscarse algo que hiciéramos acá, digamos. Sí. Así que un poco fue el curso natural a lo que iba. En el fondo era como ya tengo Claro. que dedicarme a eso. Al principio dije Y voy también, y creo que algo importante que no se te olvide también, que yo lo he notado desde fuera, digamos, es Sí. que con esta actividad, que es el tejido, te permite lograr algo que no se logra con otras actividades. Por ejemplo, quizás con el leer puede ser una actividad parecida, que te hace moverte en otro plano con la realidad. Te pones más concentrada en lo que estás haciendo y de esa forma vas descansando ahí también, en Sí. ese proceso. Aunque tú lo planteas como quizás algo estresante por los resultados y todo esto, pero el proceso es como tiene eso de... Sí, o sea que yo creo que fue una consecuencia de eso, cuando llegas a un momento en que ya tu mente está demasiado con mucho ruido, estrés y todo eso, Claro. busca ese espacio pues de calma, de Sí, estar po. como pendiente de una Pero sola cosa. A lo que voy es que el tejido creo que lo entrega, porque por ejemplo, Totalmente. recordando un poco mi infancia, qué sé yo, mi mamá, etcétera, al verlas tejer, a las abuelas, qué sé yo, lograbas ver eso también, lo mismo que tú dices, o sea, Claro. no estaban en pandemia ni estaban estresadas por la vida, digamos, pero lograban mantener esa relación con lo que estaban haciendo, digamos, Sí, como pues. desde la paz, ¿cachai? Sí. Y eso es súper impresionante, que Sí, se mantenga hasta el día de hoy es súper impresionante sí. para mí. En esta misma búsqueda que igual estuve un tiempo, no sé si te acuerdas, como buscando mucha lectura, leía harto, porque en el fondo de alguna forma mi mente quería esa calma, Sí. esa como forma de meditar. Entonces buscaba lectura, buscaba paz en la casa, un tiempo me dio, yo creo que todos pasamos por distintas etapas, Sí, pero a mí me ¿eh? dio como hace 3 años el maricondo, pero a nivel... Full maricondo, yo, sí. yo tengo una personalidad obsesiva, más o menos, o sea, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, digo. Sí. Entonces tiendo como a que me da unas etapas muy fuertes. Pero es interesante porque Y- tú, es interesante eso, hacerlo ver, de que tienes una personalidad obsesiva, como bien dice, pero lo reconoces en ti. Porque creo que los Sí. peores son los que no se reconocen obsesivos, claro, no, y eso sí, es terrible. yo sé cuando No, me excedo, o sea, exacto, me sí, paseo, o sea, sí, yo sé que sí, a veces me sabes paso que- 3 pueblos. Sí. Entonces, un tiempo, claro, estuve con eso, búsqueda de porque al final uno quiere calma en todo, ¿no? Entonces, tu Claro. cerebro está buscando cosas que te calmen, y una de las cosas era como ordenar. Y creo que por ahí partió en realidad, porque yo tenía Sí. un set de lanas que tenía para bordar, que eran puros acrílicos, o lanas así. Bueno, hay acrílicos súper caros obviamente, pero eran particularmente acrílicos así donados, pero muy baratos, que encontraba así casi que estaban para el descarte en algunas casas y los tomaba y Claro. ya. En ese minuto Entonces- tú no conocías nada de lana, o sea, tenías alguna referencia de... Porque ahora No, es distinto, digamos. No, yo tejía, Claro. o sea, y compraba la lana que me parecía bonita, fin. Exacto, claro, por los colores casi. Claro, por los Sí. colores. Y justo además, como estaba abordando cosas de la Violeta, que me claro. generaban como mucha, no sé, como felicidad, ¿no? Sí, sí. Son arpilleras Te y evocaba cosas así, todo me eso, evocaban, claro. sí. Entonces, por lo tanto, recolecté lanas muy fluoras. O sea, no flor, pero colores Sí, muy color encendidos. muy encendido, muy Entonces tenía- saturado. Claro. en el fondo. Entonces empezó esta época de maricondo. Después de haber tenido esta colección de retas, o sea, de lanas y ese tipo de cosas,
Entonces dije, chuta, ¿qué hago con las lanas? Porque también estábamos buscando la manera de ser más sustentable, por el Claro. sentido de no las voy a botar, obviamente, estas cosas tienen que tener Hay una que darle un utilidad. uso, claro. ¿Quién conozco que teja? Nadie. Voy a bordar, pero tengo tanto, no voy a, o sea, tendría que bordar el muro completo para poder gastarlas. Entonces, como que necesitaba, yo gastaba todo. ¿Te acuerdas que estábamos en onda como, ya quedó un té, ya tenemos que tomar ese té porque... Claro, sí, era minimalismo absoluto. Minimalismo absoluto, Sí. totalmente. No me gustan mucho las etiquetas, pero era un poco de Recuerdo, esa... yo te decía, voy a hablar poco porque tenemos que ser Sí, minimalistas. minimalista, hay que condensar. Claro, el lenguaje. No, el lenguaje, mala para condensar el lenguaje, ya me van a... Aquí el Baldwin me va a tener que... No, está bien, sí, los podcasts se tratan de ayudar eso. a condensar. Pero bueno, yo me estoy yendo a la media vuelta. Sí, pero la pregunta iba... es Bien, que- no te ha salido la pregunta. Claro, o sea, estoy De en momento, mi tránsito, de momento. porque llegué al tejido más fuerte, porque Exacto. como les decía, ya tenía un poco antes de eso. Y fue por eso, entonces dije, voy a hacer una manta, porque había que hacer, como dentro de este concepto minimalista, sustentable y todo, tenía que hacer algo que me sirviera, no iba a hacer una cosa que no me iba a servir, o que Claro. no le iba a servir a nadie. Entonces dije, ¿qué cosa puede servir? Una manta que tape el sofá, para que no se ensucie. Entonces empecé a Claro. buscar y busqué mantas multicolores, tutoriales en YouTube y la cuestión. Entonces encontré una manta que ocupaba restos de lana. Sí. Entonces me puse a hacer la manta eterna. Sí, bueno, Eterna. es que además sí. era metros y metros de manta. Era, sí, mucho, muy grande. Así que, pero la idea era ocupar esa lana, darle una utilidad, no botarla obviamente, y lo hice. Y ahí después me empezó a gustar y dije, bueno, he tejido tanto a crochet con esta manta que voy a buscar ahora hacerme, tenía una lana muy bonita, que dije no la voy a ocupar para la manta porque era muy bonita, voy a hacerme una prenda. Claro. Entonces empecé a buscar tutoriales de prenda, bueno, en fin, ahí llegué a los patrones de crochet. Me empecé a hacerme prendas porque tenía que ver con la sustentabilidad, pues dije, Claro. no me gusta comprar ropa, además algo que no, o sea, Es no verdad lo que unió todo, sí, ahora que lo dices, por vaya eso, haciendo la historia y por eso claro, digo esto, sí. porque yo siento que ese fue mi Sí. verdadero recorrido, Porque un poco además, desde la sustentabilidad más pasó, hay un aspecto también que no lo has dicho, que pasó por el tema mental también, que tú empezaste a pensar que, bueno, yo te sigo todavía en todo Claro. esto porque encuentro que tienes razón, en el tema mental de que esto un poco de vivir lo que piensas, digamos, y Sí. pensar cómo vives, un poco Sí, ese también, que, claro. que, bueno, viene del minimalismo, pero Claro. hay varias cosas que se mezclan ahí. Sí, también hay un tema de que, claro, yo quería, que sentía que cuando uno hacía las cosas que realmente sientes que están bien, todo tiene sentido. Por Claro, ejemplo, si yo digo, claro. oye, sí, no sé, qué mala la industria de la moda, pero voy todos los fines de semana a H&M a comprarme una Exacto, prenda. sí. Entonces, como que en el fondo te hace feliz a lo mejor en el momento, pero en realidad no te hace tan feliz a la larga. O sea, Sí. porque no está en sincronía con lo que tú sientes y piensas. Sí. Entonces yo decía, voy a practicar esto de una forma más profunda y hacerlo como sin estresar, obviamente, ni hacer eso, porque como les digo, no me gustan las etiquetas. Entonces Claro. quería como hacerlo con la libertad ¿no? Sí, sí. Y bueno, y así fue. Entonces dije, ya como no me gusta comprarme ropa y no me gusta el tema del Claro. fast fashion que le dicen, Exacto, sí. sino que el slow fashion. Claro, con esto te vino, pero entonces perfecto. dije, pucha, todo tiene sentido, todo me cuadró, así, Claro. todo calza. Claro, hacerte tu ropa. Eso Era fue- hacerme mi ropa, sí. era, claro, y ahí empecé como, bueno, a ver temas de desodorante y cosas así, Claro. de hacer mis propias cosas. Claro, no solo se quedó en la ropa, sino que en distintos aspectos. En otros aspectos que Sí. si es que se da podemos En otras contar en otras conversaciones. conversaciones, pero Sí. el tema de las lanas llegó un poco a eso. Entonces dije, ya voy a hacer perfecto, voy a hacerme la ropa, tenía esta lana bonita y me hice una prenda. Y a crochet, bueno, los que son crocheteras y tejedoras de punto, saben que el crochet en general, la estructura que tiene es como más un nudo, entonces genera prendas más rígidas, digamos. O sea, yo estaba ocupando una lana, entonces no era un hilo. Claro, Entonces, claro. obviamente que la prenda era un poco más rígida. Entonces la hice, me gustó, ¿te acuerdas que te la Sí. mostré y todo? Muy orgullosa porque la satisfacción que uno tiene Sí. de hacer sus propias cosas es como espectacular. Claro. Entonces, pero tenía esa inquietud, pues decía, ¿cómo puedo hacer ropa que sea más blandita, digamos? Como Claro, para que para toda época. digamos. para todo, claro. Claro. Sí, porque la idea era seguir con esto. Y ahí llegó al mundo del tejido ya de patrones de crochet, a después patrones ya de punto, aprendiendo a leer patrones en inglés y bueno.
Claro, ahí Y ya ahí te algún día liberaste. seguiremos hablando de esa es parte, como pero- que se desbloqueó, como dicen, se desbloqueó una parte Sí, y luego ya claro, te metiste en el mundo. sí. Y ahí uno dice, ya listo, ya tengo esta parte como cubierta, ya entiendo. Después Vale. entre medio me compré una máquina, o sea, me compré una máquina de coser. Claro, Y un poco Ir apuntando a lo mismo. complementando, ir Dijimos, complementando, o sea, claro. tenemos las capacidades para aprender de todo, ya hagamos las cosas que podamos hacer. claro. No, claramente no voy a, o sea, si tomara leche no voy a ir a ordeñar la vaca, Sí. ni voy a ir a esquilar la oveja, pero al menos hasta donde yo pueda voy a tratar de aportar desde ese tu lado, punto, claro. sí. Así que también el trabajo me lo permite igual. Yo entiendo a la gente que trabaja en oficinas, que tiene que andar de Sí. punta en blanco, con tacos y todo. Sí, sí. Trabajo científico es bien hippie. O sea, Sí, no es que... permite un poco más claro, eso. permite bastante Sí, eso, hay andar que- con ropa más relajada, zapatillas. Exacto, porque ya incluso pienso, no sé, se me ocurre que en muchos lugares, en estos códigos de etiqueta laborales de alguna forma, no, como que pienso que debe haber lugares que no puedes ir con un chaleco de lana, digamos, por muy bonito que sea, porque no está permitido, o sea, tienes que ir con terno, Claro. no sé, con corbata, Claro, o camisas, les camisa, obligan blusas ¿cierto? y todo eso, claro. Y es más difícil, entonces son cosas que hay que ir transando, digamos. Exacto. Me quedo con mi stock de ropa para vivir, digamos, y para trabajar tengo mi propio ropero, digamos. Exacto. Eso. Sí, eso. Ese fue mi tránsito. ¿Qué te parece si damos por concluido este podcast Podemos seguir el próximo seguimos la próxima, episodio, que no sabemos cuándo va a ser, pero pronto? Porque, mira, me resultó muy agradable este piloto, primer Sí. capítulo, no sé. sí, igual y nuestra idea es hacer como un capítulo, bueno, no sé si quedó tan corto, pero capítulos más cortos quizás la próxima para... Quizás más corto o quizás Sí. de esta extensión, no lo sabemos aún, pero prometemos que van a haber más. Exacto. Así que nos vemos la próxima, en el próximo episodio, pronto. Pronto, nos vemos. Nos vemos, chao. Chao.